la nube. Ahí está. Seguimos con problemas de conexión a internet acá en el norte, así que eventualmente si se corta, volvemos a reanudar porque a cada rato se nos está cortando. Nos toca ver el derecho procesal tributario. Nosotros veníamos viendo la determinación de oficio de la obligación tributaria, veníamos viendo siempre la notificación que se le hace al contribuyente para que éste cumpla sus obligaciones, y siempre terminamos en los requerimientos por parte del órgano administrador para con el contribuyente, ¿sí? Principalmente, nosotros siempre preguntamos en los finales y en los parciales cuál es el proceso tributario en sí, cuáles son las vías que tiene y las formas de decisión que tiene el contribuyente y la AFIP. Fíjense ustedes que cuando se genera el procedimiento determinativo de oficio de la obligación tributaria, culmina con una resolución que se denomina resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, que les vuelvo a repetir, tiene que tener los requisitos del artículo 17 y de todo acto administrativo, porque es un acto administrativo propiamente dicho, goza de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad, ¿sí? Hasta en tanto no se lo impugne, puede ser ejecutable el acto. Y debe tener la deuda tributaria, los intereses, debe contener eventualmente la multa y la intimación para que abone en el plazo de 15 días hábiles administrativos. He aquí cuando comienza el proceso o el derecho procesal tributario, luego de la determinación de oficio de la deuda tributaria. ¿Por qué? Porque es un acto administrativo. Entonces, al ser un acto administrativo y no preparatorio, es pasible de interposición de recurso alguno. Entonces, usted va a ser notificado de la resolución determinativa de oficio y le van a dar un plazo de 15 días para que abone la deuda tributaria y, en su caso, la multa. Le dan 15 días hábiles administrativos que usted tiene la posibilidad de pagar, de no pagar o de interponer algún recurso. ¿Se entendió? ¿Por qué le aclaro esto? Porque en los finales se le pregunta qué sucede luego del acto de resolutivo de determinación de oficio. Y por ahí se quedan callados. Y lo que sucede es que lo notifican al contribuyente. Es algo muy sencillo. Una vez que surge el acto determinativo de oficio de la deuda tributaria y en su caso la multa, se le notifica al contribuyente. Entonces, el contribuyente puede optar por 3 acciones: por pagar y dar cumplimiento, total o parcialmente; por no pagar y no darle importancia o no hacer nada; o por interponer algún recurso que la ley le autoriza. Este recurso que va a interponer va a suspender la ejecutoriedad del acto. Si ustedes están en la computadora, es importante que abran la ley, que saquen la ley, y vamos al artículo 76, que es el artículo de apertura del derecho procesal tributario. ¿Por qué le digo yo que esto surge con motivo del acto determinativo de oficio de la deuda tributaria? Porque es un acto administrativo. Si no tiene el carácter de acto administrativo, no puede ser pasible de recurso alguno. Los actos preparatorios no tienen recurso. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos del procedimiento determinativo de oficio, que tiene 15 días para contestar la vista y que se puede peticionar 15 días más, pero que eso es una facultad de la AFIP? Entonces, si le deniegan los 15 días más, no tiene recurso alguno. ¿Saben por qué? Porque no es un acto administrativo, porque el procedimiento determinativo de oficio inicia con la vista y culmina con el acto administrativo. Y el acto administrativo es el que es pasible de recurso alguno. Entonces, ahí inicia el derecho procesal tributario propiamente dicho. El derecho procesal tributario es el conjunto de normas que regulan la actividad
jurisdiccional, cuyo objeto es dirimir las diversas clases de controversias que se relacionan con la materia tributaria. Vuelvo a repetir que el derecho procesal tributario es un conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional, cuyo objeto es dirimir las diversas clases de controversias que se relacionan con la materia tributaria. ¿Sí? Dentro del área de procesal tributario, ¿sí?, tenemos recursos contra las resoluciones de la AFIP que están previstos dentro de la ley 11.683, ¿sí? Y tenemos recursos previstos en el decreto reglamentario 618. Los dos recursos principales que ustedes tienen para impugnar, para atacar una resolución de la AFIP son el recurso de reconsideración ante el superior jerárquico y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Estos dos recursos están previstos en la ley 11.683, ¿sí?, y surgen del artículo 76. Los recursos previstos en el decreto reglamentario 618, este decreto reglamentario 618 reglamenta, valga la redundancia, la ley 11.683. Contempla un recurso de apelación ante el director general de la AFIP-DGI. Los recursos más comunes son el de reconsideración ante el tribunal, ante el superior jerárquico, y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Es importante esta clase porque entra en todos los finales. Le preguntan qué recursos tiene el contribuyente ante una resolución determinativa de oficio, o qué actitud puede optar el contribuyente ante la resolución determinativa de oficio. Les vuelvo a repetir, las actitudes que puede encarar el contribuyente en términos generales es pagar, no pagar o interponer recurso. Si no paga y no interpone recurso, van a pasar los 15 días hábiles administrativos y va a quedar firme y consentida la resolución, con lo cual la AFIP puede iniciar su ejecución fiscal, que ya la hemos visto, ¿sí? Si interpone recurso, la interposición misma de este recurso, ya sea de reconsideración ante el superior jerárquico o el de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, va a suspender la ejecutoriedad del acto. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces, quiero que sepan bien que en materia procesal tributaria tenemos recursos que surgen de la ley 11.683, que son recursos contra las resoluciones de la AFIP. Son dos: recurso de reconsideración ante el superior y recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Son optativos y son excluyentes. Ya vamos a entrar en profundidad a hablar de cada uno de los recursos. Y el recurso previsto en el decreto reglamentario 618 es el recurso de apelación ante el director general de la AFIP-DGI. Entonces, cuando a ustedes le consulten qué recursos puede tener el contribuyente en términos generales para atacar una decisión de la AFIP, tiene dos recursos que surgen de la ley 11.683. El recurso de reconsideración ante el superior jerárquico y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y el recurso de apelación ante el director general de la AFIP, que proviene del decreto reglamentario 618. ¿Alguna duda, chicos? ¿Me van siguiendo? Por favor, porque siempre se les pregunta procesal tributario, siempre. Profe, ¿qué artículo es? El artículo, o sea, son muchos artículos, pero el de apertura es el artículo 76 de la ley 11.683. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos recursos pueden tener en términos generales los contribuyentes? Dos recursos que salen de la ley 11.683 y uno del decreto reglamentario 618. ¿Se entiende? ¿Qué actitud puede tomar el contribuyente o la contribuyente ante la resolución determinativa de oficio que le fue notificada? Puede pagar lo que le impone la resolución determinativa de oficio, puede no pagar o puede interponer recurso.
si no paga y pasan los 15 días hábiles administrativos, esa resolución queda firme y consentida en términos jurídicos, de tal forma que la AFIP puede iniciar el juicio de ejecución fiscal y pasa a ser título ejecutivo esa resolución determinativa de oficio con la boleta de deuda únicamente y ya no se va a discutir más la causa. Si interpone recurso alguno, ya sea de reconsideración o de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el contribuyente, ¿qué va a hacer? Va a atacar a esa resolución o porque no tiene motivación o porque no tiene la finalidad o porque no se adapta el derecho a los hechos, porque considera el contribuyente que es arbitraria, porque considera el contribuyente que hay defectos de conceptos aplicados en ese periodo fiscal, o porque considera el contribuyente que es violenta el derecho a la propiedad, porque absorbe una renta sustancial del patrimonio del contribuyente. Usted, cuando interpone un recurso, ataca la resolución del órgano administrativo. Y siempre va a estar en desacuerdo, porque si usted le hacen una resolución determinativa de oficio y lo tienen que hacer pagar, el contribuyente va a querer discutir esa deuda en términos jurídicos y conceptuales o en términos empíricos cuantitativos, porque puede ser que el contribuyente esté en desacuerdo con la cuantía de la resolución determinativa, o puede atacar la resolución en su conjunto, o quizás está en desacuerdo con la multa, porque usted también puede interponer recursos porque está en desacuerdo con la multa. Quizás le pone una multa del doble del tributo que tiene que pagar, entonces tiene que pagar 500.000 pesos y una multa de 1.000.000 de pesos. Entonces usted puede atacar la resolución en la parte de la multa. Los recursos son vías establecidas jurídicamente para que usted discuta la legalidad, legitimidad y procedencia de una decisión administrativa. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿por qué les vuelvo a repetir esto? Porque siempre le preguntamos en el final qué actitud puede tomar el contribuyente y se quedan callados. Y es una cuestión más de dinámica y de interrelacionar los conceptos que han estudiado. Usted tiene un procedimiento determinativo de oficio, usted se ha defendido o no se ha defendido, usted tiene una resolución que es notificada y usted puede tomar distintas actitudes, puede pagar total o parcialmente, puede no pagar, entonces cuando cursen los 15 días hábiles administrativos va a quedar firme y consentido, o puede interponer un recurso que va a suspender la ejecutoriedad de ese acto hasta que se resuelva en el superior jerárquico de la autoridad que dictó la resolución o en el Tribunal Fiscal de la Nación. Usted puede optar, dependiendo de la materia, cuál de los dos recursos va a interponer. ¿Sí? Los dos son excluyentes. Si usted optó por uno, no puede optar por el otro. ¿Sí? ¿Qué hacemos los abogados? Generalmente nos vamos al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Saben por qué? Porque es un organismo aparte de la AFIP que está integrado por profesionales, contadores y abogados y se entiende que es imparcial, está fuera de la órbita de la administración. En cambio, si usted va con un recurso de reconsideración, se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto y lo va a resolver la autoridad superior, pero siempre va a estar adentro de la órbita administrativa. ¿Me entienden? Entonces, redondeando esta parte, decimos que existen dos recursos previstos en la ley 11.683, que es el recurso de reconsideración ante el superior jerárquico, así se llama, y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y el recurso previsto en el decreto reglamentario 618 es un recurso de apelación ante el director general de la AFIP, es un recurso directo para determinadas materias. La ley 11.683, en su artículo 76, estipula los dos recursos que hemos dialogado recién, el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. El artículo 76 dice que contra las resoluciones, escuchen bien, contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva,
o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer a su opción dentro de los 15 días de notificado los siguientes recursos. Recurso de reconsideración ante el superior jerárquico y recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente cuando fuere viable. ¿Sí? El recurso de reconsideración, ¿sí?, que es el inciso A, se interpondrá ante la misma autoridad que dictó el acto. Es decir, el juez administrativo, por ejemplo de Salta, que dictó la resolución, usted opta por interponer el recurso de reconsideración, se interpone ante la misma autoridad que dictó la resolución que usted está recurriendo, ¿sí? Mediante la presentación directa de un escrito, ¿sí? ¿Me entienden? Y el recurso de apelación, ¿sí?, se interpondrá ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Chicos? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Por favor, pregunten todo porque esto es de cajón, chicos. Yo trato de ayudarlo en lo que pueda, ¿sí? El recurso de reconsideración, ¿sí?, ¿estamos de acuerdo?, es distinto al recurso de apelación. Ahora vamos a ver las diferencias, ¿sí? Sigue explicando el artículo 76 que el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación no es procedente respecto de determinadas materias, ¿sí? Ustedes entiendan que en la resolución determinativa de oficio usted puede tener determinado el tributo y sus intereses, que son los accesorios, puede tener determinado el tributo, sus intereses y la multa, ¿sí? Y también puede ser en reclamos por repetición de tributos, es decir, cuando usted paga mal o paga de más y cree que usted pagó de más o usted cree que pagó mal, usted va a hacer un reclamo que se llama repetición de tributo, para que esa plata le devuelva a la AFIP. Entonces usted cuando hace un reclamo distinto de la demanda de repetición, que eso ya va a una sede contenciosa administrativa, cuando usted hace un reclamo de repetición porque dice, señora FIP, yo pagué de más, quiero que me devuelvan. Yo tenía que pagar 10 pesos y pagué 15, quiero que me devuelvan los 15. Hace un reclamo e intenta repetir ese importe dinerario que ha ingresado en concepto de determinado tributo. Cuando usted hace el reclamo por repetición, la AFIP activa un procedimiento administrativo y culmina con una resolución, que es un acto administrativo. Si es favorable, usted va a estar contento, pero si es desfavorable o es favorable a medias, usted tiene la posibilidad de interponer un recurso, o sea, reclamar e impugnar esa decisión. ¿Sí? Y el artículo 76 dice que el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal no será procedente respecto de las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, respecto de las liquidaciones de actualizaciones e intereses, respecto de los actos que declaren la caducidad de los planes de pago, respecto de los actos que declaran o disponen la exclusión del régimen del monotributo, respecto de los actos mediante los cuales se estima y se intima a la devolución de reintegros en concepto de impuesto al IVA y respecto de las intimaciones cursadas de conformidad al artículo 14. Es importante que sepan este artículo, ¿sí? Porque si le preguntan contra qué resolución procede el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, usted tiene que dar las causales de procedencia que están en el artículo 76. El recurso de apelación y el recurso de reconciliación son iguales al principio, comparten determinadas materias que pueden recurrirse, pero no todas, ¿sí? Y ahora vamos a ver la diferencia.
El artículo 76 fue reformado, eso quiero que ustedes sepan, ¿sí? Y se incorporan nuevos supuestos en el que el Tribunal Fiscal de la Nación no es competente, de tal forma que usted no puede interponer recursos de apelación en determinadas resoluciones. Y esto, a mi entender, es perjudicial para el contribuyente, porque como abogado defensor yo siempre entiendo que debemos ir a un organismo que esté afuera de la AFIP, que sea imparcial, que no esté teñido de parcialidad, que sea objetivo y aplique la ley. Por lo cual, si yo voy a impugnar una resolución, voy a intentarme ir a otro organismo. ¿Me entienden? Con la nueva reforma se incrementaron las causales que se puede interponer recursos, pero solo recursos de reconsideración. ¿Me entienden? En cambio, para el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, no va a proceder para todas las causales que da el artículo 76, sino para unas pocas. Por ejemplo, en este caso se incorporan nuevos supuestos en el que el Tribunal Fiscal no resulta competente para entender en los recursos de apelación planteados por los contribuyentes. Esta reforma legal, ¿sí?, implica un verdadero retroceso, a mi saber y entender, contra los derechos y contra las garantías de los contribuyentes, chicos, porque intenta neutralizar la jurisprudencia que existe en este sentido, porque antes sí se podía ir en materia tributaria al Tribunal Fiscal de la Nación y hoy se acotó los casos de procedencia, ¿sí? Y esto sépanlo bien. Con la nueva reforma se determina que el Tribunal Fiscal de la Nación no será competente en 4 casos. Los casos de caducidad de planes de facilidades de pago, en los casos de la exclusión del monotributo, usted se excedió en la facturación o su cliente se excedió en la facturación, automáticamente lo excluyen del monotributo y usted tiene que pasar a ser responsable inscripto eventualmente, pero usted no quiere pasar a ser responsable inscripto, quiere continuar estando en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces, por resolución a usted lo sacan del monotributo. Puede interponer recursos solo de reconsideración, ¿sí? Y no de apelación ante el Tribunal Fiscal. Pero si usted interpone el de reconsideración, va a interponer el recurso ante la misma autoridad que dictó el acto y lo va a resolver la autoridad superior. Entonces, en los casos de la exclusión del monotributo, no es competente el Tribunal Fiscal de la Nación. En el caso en que se determine la caducidad de los planes de pago o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de esa caducidad, usted no puede ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces ya tenemos 2 causas que no es competente el Tribunal Fiscal de la Nación. La caducidad de los planes de pago, la exclusión del régimen del monotributo, en los casos de intimación de devolución de reintegro de IVA por exportación. Este caso dice que no será competente el Tribunal Fiscal de la Nación en los casos en que se intime la devolución de reintegros de IVA por exportación, ¿sí? Esta causal, que ha sido incorporada con la reforma de la ley en el artículo 76 y que excluye la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, va en sentido contrario, chicos, a la doctrina plenaria que ya viene sentando el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Es decir, tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como la Cámara Federal Contencioso Administrativa decían que sí era competente, es decir, que sí procedía el recurso de apelación ante el tribunal cuando se intimaba la devolución de los reintegros del IVA por exportación. Ahora ya no es competente, ¿sí? Porque hubo una reforma tributaria. Y la cuarta causa que excluye el Tribunal Fiscal de la Nación como competente son en los recursos de apelación en los casos de intimaciones administrativas previstas por el artículo 14, también en sentido contrario a la jurisprudencia dominante. Todo esto que yo le estoy diciendo está en el artículo 76, yo se lo estoy desmenuzando del artículo 76, tercer párrafo, ¿sí? Quiero que ustedes sepan que tanto el recurso de reconsideración como el de apelación están contenidos
en términos generales y como puntapié inicial en el artículo 76, ¿sí? Pero es muy importante que lo desmenucen, ¿sí? La ley 11.683, ¿sí? En su artículo 76, habla de dos recursos. Soy insistente en esto. Habla del recurso de reconsideración y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? ¿Qué tienen en común, chicos, esto? Que ambos recursos son optativos, usted puede elegir uno o puede elegir el otro, pero son excluyentes. Si usted eligió interponer el recurso de reconsideración, no podrá interponer el de apelación. Si usted elige interponer el recurso de apelación, no podrá interponer el de reconsideración en las materias en que ambos son procedentes, en la materia en que ambos son competentes, ¿me entiende? Porque hay 3 causales iguales que usted puede optar por uno o por otro, pero con la nueva reforma tiene más causales de procedencia el recurso de reconsideración, que es un recurso que usted interpone en la misma autoridad que dictó el acto y que lo reserva el superior. Hay más causales de procedencia del recurso de reconsideración que el del recurso de apelación. La característica común principal es que son optativos y excluyentes, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ambos suspenden la ejecutoriedad del acto, de la decisión. Es decir, queda en suspenso, tiene efecto suspensivo, ¿sí? Y la tercera característica común es que ambos tienen que ser interpuestos dentro de los 15 días hábiles administrativos de que ha sido notificada la resolución. Es un plazo perentorio. Si pasaron los 15 días hábiles administrativos y usted no interpuso ninguno de los dos recursos, queda firme y consentida la resolución. Entonces, ambos recursos tienen características comunes, que son optativos y excluyentes, como primera característica. Que ambos suspenden la ejecutoriedad del acto como segunda característica y que deben ser interpuestos dentro de los 15 días hábiles administrativos de notificada la decisión, la tercera característica en común. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Chicos? No, profesor. ¿Hay alguien ahí? No, profe. Está todo bien. Claro. Bueno. ¿Qué pasa? A ver, quiero que ustedes sepan. Vamos al recurso de reconsideración, ¿sí? El recurso de reconsideración procede ante 9 causales. Esas 9 causales, ¿sí? Están contempladas en la ley 11.683, artículo 76. Y esto es importante que tomen nota. El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones que impongan sanciones, las resoluciones que determinen tributos y accesorios, las resoluciones en reclamo por repeticiones de tributo del artículo 81. Esas 3 primeras que acabo de nombrar, las resoluciones que impongan tributos, las resoluciones que determinen tributos y accesorios y las resoluciones en reclamo por repeticiones conforme al artículo 81, esas 3 causales son tanto para el recurso de reconsideración como para el recurso de apelación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por favor, chicos, participen porque es importante, esto le van a tomar sí o sí en el final. Entonces, estas 3 resoluciones pueden ser impugnadas tanto por el recurso de reconsideración como por el recurso de apelación, ¿sí? Las resoluciones que impongan sanciones, las resoluciones que determinen tributos y accesorios y las resoluciones en reclamo por repetición de tributos del artículo 81. Y además, el recurso de reconsideración tiene 6 causales más. Procede contra las liquidaciones de anticipos y pagos a cuenta. Procede contra las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando no se discuta la procedencia del gravamen.
procede contra los actos que declaren la nulidad de los planes de pago. Procede contra los actos que declaren y dispongan la exclusión del régimen simplificado de pequeños contribuyentes del monotributo. Procede contra actos que intiman la devolución de reintegros efectuados en concepto de IVA por exportación. Y procede contra las intimaciones del artículo 14. Contra esas 9 causales, contra esas 9 resoluciones, tipo de resoluciones, procede el recurso de reconsideración. ¿Sí? Y el recurso de apelación procede solo contra 3 tipos de resoluciones, que son las 3 primeras resoluciones del recurso de reconsideración. Es decir, procede contra resoluciones que impongan sanciones, resoluciones que determinen tributos y accesorios, y resoluciones en reclamo por repetición de tributo del artículo 81. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? No, profesor. Entonces, a ver, alguien que participe. ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de apelación? Por favor, dígamelo, que lo acabo de decir. Contra resoluciones que impongan sanciones, contra resoluciones que determinen tributos y accesorios, y contra resoluciones por reclamo de repetición del artículo 81. Muy bien. Y el recurso de reconsideración también procede contra esas 3, ¿sí? Pero tiene 6 causales más también el recurso de reconsideración. ¿Se entendió? Sí, que son las que no proceden en el recurso de apelación, lo que describe el artículo 76. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les dije que son optativos y excluyentes, usted solamente va a optar cuando sean las primeras 3 resoluciones, porque si son las otras, solamente va a poder interponer recurso de reconsideración, ¿me entienden? Sí, profe. Entonces, son optativos y excluyentes en las 3 primeras causales, que son iguales para los 2 recursos. Pero el recurso de reconsideración tiene 6 causales más, en total 9 resoluciones que son pasibles de recurso de reconsideración. En cambio, el recurso de apelación tiene solo 3. Eso le preguntan siempre y tienen que saberlo de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le van a preguntar contra qué resoluciones procede el recurso de reconsideración. Dicen una y se olvidan. Y cuando le preguntan contra qué resoluciones procede el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, se la olvidan. Es importante que ustedes la memoricen y hagan un esquemita, ¿sí? Cuando le pregunten qué tienen en común el recurso de reconsideración, que son optativos y excluyentes, que suspenden la ejecutoriedad del acto y que ambos se deben interponer dentro de los 15 días hábiles administrativos. ¿Me entienden? Bueno, Bueno, entonces usted interpone uno de los 2 recursos, ya sea el A o el B, ¿sí? ¿Qué pasa si la resolución del recurso que usted interpuso es desfavorable? ¿Sí? Nosotros tenemos que discriminar qué tipo de resolución estamos tratando, ¿sí? Puede ser una resolución que haya determinado los impuestos y sus accesorios. Puede ser una resolución que haya impuesto sanciones y puede ser una resolución por reclamo por repetición. Nombro estos 3 porque los 3 son comunes en el A o en el B, ¿sí? Porque son las 3 primeras. Si la resolución que nosotros estamos atacando concierne respecto de la determinación de impuestos y accesorios y es desfavorable, ¿sí?, el contribuyente debe pagar la deuda. ¿Se entendió? Entonces, usted interpone un recurso de reconsideración o de apelación en una resolución que determinó los impuestos y accesorios y la autoridad, ya sea FIP o Tribunal Fiscal, le rechazó ese recurso, usted tiene que pagar. Se llama pago a requerimiento porque le van a notificar de la sentencia diciendo que debe abonar. Y usted, luego de abonar, ¿qué puede hacer?
¿puede seguir reclamando? Sí. Puede interponer una demanda que se llama demanda de repetición, ¿sí? Ante el juzgado contencioso administrativo o ante el juzgado federal. ¿Estamos de acuerdo? Puede seguir reclamando el dinero que le hicieron pagar. No se agota la vía. Entonces, hay una resolución que haya determinado el tributo y sus accesorios y la compañera interpuso el recurso A o el recurso B y le rechazaron el recurso, porque el recurso lo tienen que resolver. El recurso puede ser rechazado totalmente, puede ser rechazado parcialmente o puede ser aceptado totalmente. ¿Se entiende? Si ese recurso es rechazado, ya sea el de reconciliación o el de apelación, y lo interpuso usted ante una resolución que determinó el tributo y su accesorio, usted va a ser notificado del rechazo y va a ser intimado a pagar. Usted va a pagar, si es que tiene dinero y quiere, y puede interponer una demanda por repetición, porque usted sigue considerando que le cobran de más algo que no correspondía o que está mal cobrado. Entonces, usted para interponer la demanda, ¿sí?, tiene que primero pagar la deuda. Solvent RP. Pago y después reclamo. ¿Me entienden? Entonces, la primera circunstancia que puede ocurrir ante la interposición del recurso A o B, si estamos hablando de una resolución que determinó el tributo y accesorio y ha sido rechazado el recurso, usted tiene que pagar. Lo van a intimar a pagar. Usted puede pagar o no, y quizá le embarguen la casa, quizá no tienen cómo embargarle, pero si usted paga, todavía le queda una opción de seguir reclamando, que es una demanda de repetición. ¿Sí? Es una demanda propiamente dicha. Si la resolución impone sanciones, es otro tipo de resolución, o estamos atacando solo la sanción, y usted elige interponer uno de los dos recursos y lo interpone, y este recurso es rechazado, ¿sí?, tiene 15 días hábiles desde la notificación del recurso que denegó para interponer una demanda contenciosa ante el juzgado nacional o ante el juzgado federal. ¿Sí? Es decir, que si usted interpuso, escuchen bien, un recurso, ya sea de reconciliación o de apelación, atacando la resolución que le impuso una sanción, y este recurso es rechazado, usted va a poder interponer dentro de los 15 días hábiles administrativos una demanda contenciosa ante el juzgado nacional. Porque usted va a decir, ¿por qué me rechazan el recurso? Me imponen esa sanción. ¿Qué otra vía tengo yo para seguir discutiendo la verosimilitud del derecho? Usted tiene una vía más, que es una demanda contenciosa administrativa ante el juzgado nacional. ¿Se entendió? Entonces, esta demanda que usted interpone atacando la resolución del tribunal que le ha denegado el recurso de reconciliación o de apelación, actúa en definitiva como si fuera una apelación más. ¿Me entienden? Pero jurídicamente se llama demanda contenciosa. Si el reclamo se hace en una resolución por reclamo de repetición y usted interpuso uno de los dos recursos y fue rechazado, ¿sí?, tiene también 15 días hábiles administrativos para interponer una demanda contenciosa ante el juzgado nacional. Entonces, usted tiene resoluciones que determinen tributo y accesorio, resoluciones que determinen sanciones y resoluciones por reclamo en repetición, ¿sí? Y le ha rechazado en cualquiera de esas, cualquiera de los recursos, tiene diferente actuar. En la resolución que le rechazaron cuando usted interpuso uno de los dos recursos en una determinación de tributo, usted tiene que pagar, si es que tiene la plata. ¿Sí? Se llama pago a requerimiento. Y puede seguir discutiendo y lograr recuperar ese dinero luego de pagar, interponiendo una demanda por repetición.
En cambio, si hay una resolución que impuso una sanción o un reclamo por repetición y usted interpuso uno de los dos recursos y ha sido rechazado, en ambos casos tiene 15 días hábiles administrativos para interponer una demanda contenciosa ante el juzgado nacional o juzgado federal. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quiere que le vuelva a explicar? Porque le pueden preguntar qué pasa si le rechazan la interposición de los recursos, le rechazan los recursos. ¿Qué va a pasar? Y bueno, lo van a notificar, pero ¿qué puede pasar luego? Son las vías de alternativas de reclamo que tiene el contribuyente. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe. Sí. ¿La demanda de repetición ante quién era que se imponía? ¿Ante el juzgado federal, puede ser? Claro, las demandas por repetición se interponen ante el juzgado federal. Y la demanda contenciosa ante también los juegos nacionales o donde haya juzgado nacional contencioso administrativo. ¿Se entendió? Por lo general, acá en Salta se interpone todo ante el juzgado federal, porque no hay juzgado federal y juzgado federal en lo contencioso administrativo acá en Salta. ¿Sí? Sí hay en Buenos Aires, por ejemplo, o en Córdoba. ¿Sí? Pero la demanda por repetición va al juzgado federal y la demanda contenciosa va también al juzgado nacional y si hay juzgado contencioso administrativo federal va ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero quiero que sepan que en cualquiera de los casos que le rechacen un recurso, usted tiene una vía más para seguir reclamando, para seguir peleando por sus derechos. En la demanda por repetición, ¿cuál es el requisito? Que hayas pagado, porque ya te rechazaron el recurso, tenés que pagar. Entonces, si vos querés pagar, ahí procede por antonomasia el principio del Solvent RP. Pago, después reclamo. Entonces usted tiene que pagar y recién reclamar a través de una demanda por repetición. Y ayer le contaba que hay dos instancias de repetición. El reclamo por repetición en sede administrativa de la FIP, que es el reclamo que si a usted se lo rechazan, puede interponer recursos de reconsideración. ¿Sí? Y después tiene la demanda por repetición, que es una demanda propiamente dicha y que transita en la órbita de los juzgados federales. Y cuando tratamos de recursos que han sido rechazados en materia de sanciones o de reclamo por repetición, nos vamos ¿a dónde? Ante una demanda contenciosa ante el juzgado federal. ¿Me entienden? Se llama demanda contenciosa para el rechazo de los dos recursos en resoluciones que impongan sanciones o reclamo por repetición. Y usted va con demanda de repetición cuando le han rechazado en una resolución que determinó los tributos y el accesorio. ¿Estamos bien, chicos? Bueno. Entonces, nosotros decíamos, ¿sí?, que cuando al contribuyente o a la contribuyente le notifican de la resolución determinativa de oficio, usted tiene tres opciones: cumplir y pagar, no pagar y no hacer nada, o interponer recurso. ¿Qué pasa si usted no interpone recurso? No hay ninguna interposición de recurso dentro de los 15 días. Es importante que ustedes sepan esto. Si usted no interpone recurso y estamos en resoluciones que determinen tributos y accesorios y pasan los 15 días, esta resolución determinativa de oficio del tributo y sus accesorios pasa por cosa juzgada formal, ¿sí? Al pasar por autoridad de cosa juzgada formal, que quedó firme, la FIP puede iniciar la ejecución fiscal del artículo 92. Es decir, usted no pagó, no interpuso recurso, estamos ante una resolución que determinó el tributo y sus accesorios, la FIP el día 17, día 16, hábil administrativo, posterior a la notificación, puede interponer una
ejecución fiscal. Y ya en la ejecución fiscal, chicos, no se discute la causa, basta la boleta de deuda, tiene la naturaleza de título ejecutivo, tiene muchas facultades y potestades la AFIP para iniciar el cobro a través de la ejecución fiscal. Acá rige el principio solvet repet, ¿sí? Y luego de que usted pague, puede repetir por demanda de repetición. ¿Entienden? Entonces, si le preguntan, ¿qué pasa si usted no interpone recurso? Queda como cosa juzgada formal. Y la AFIP puede iniciar la ejecución fiscal. Si inicia la ejecución fiscal, usted debe pagar para luego repetir la demanda de repetición que hablábamos recién. ¿Se entendió esto? Ahora bien, ¿qué pasa si no interponemos recurso, ¿sí? Y la resolución trata de multas o reclamos por repetición? Pasa por autoridad de cosa juzgada material, ¿sí? Y la AFIP también podrá iniciar la ejecución fiscal. Cuando nosotros hablamos de cosa juzgada material o formal, es una definición netamente jurídica del derecho, que no es necesario que ustedes sepan la concepción y la naturaleza jurídica. Lo que sí tienen que saber, chicos, es que si no se interpone el recurso dentro de los 15 días, la AFIP, ¿qué le va a hacer? Le va a iniciar la ejecución fiscal a través de una demanda que tiene muchas prerrogativas, que tiene muchas facultades, que tiene muchas potestades la AFIP para iniciar el cobro, y usted tiene pocas defensas para defenderse, ¿sí? Por eso es importante la interposición del recurso, ya sea de reconsideración o de apelación, para que se siga discutiendo, porque si usted no interpone el recurso, no va a poder seguir discutiendo después en sede judicial a través de una demanda de repetición o una demanda contencioso administrativa, ¿sí? Luego pasamos a una vía recursiva especial que dice el artículo 77, ¿no? Ya ahí salimos del artículo 76 y nos vamos al artículo 77. Y esta es una vía recursiva especial. Yo le voy a leer el artículo, es cortito, para poder desmenuzarlo. Dice, las sanciones de clausura y de suspensión de la matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda, serán recurribles dentro de los 5 días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la AFIP, quienes deberán expedirse en un plazo no mayor de 10 días. La resolución a que se refiere el párrafo anterior será recurrible por recurso de apelación ante los juzgados en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los juzgados federales del resto de la República. El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa dentro de los 5 días de notificar la resolución y verificado el cumplimiento de los requisitos formales dentro de las 24 horas de formulada la apelación, deberá elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación. La decisión del juez será apelable. ¿Cuál es la especificidad de este artículo? Es una vía recursiva especial, el artículo 77, ¿sí? Ustedes recuerden que en el artículo 40 hablamos de la sanción de clausura y también puede haber suspensión de la matrícula. ¿Se acuerdan? Cuando hay una resolución que determina la clausura del establecimiento, porque se han dado uno de los requisitos del artículo 40, y a usted lo notifican, porque es un acto administrativo, usted tiene la posibilidad de recurrir esa decisión de clausura. Imagínense ustedes que tienen un cliente que tiene una fábrica de mosaicos que los 365 días del año tiene que funcionar porque no puede apagar las calderas porque usted necesita el calor para fundir los mosaicos. Si a ustedes le clausuran el establecimiento, tiene que apagar todo el establecimiento y trae consecuencias graves en términos económicos y de funcionalidad de la fábrica. Por lo cual usted va a pelear para que no haya clausura. Y si no puede
ganar esa pelea, usted por lo general va a interceder ante los agentes de la AFIP para que esa clausura se haga en días no hábiles o en días en donde haya mantenimiento. Le tiro estas ideas porque no es que sale la resolución de clausura y automáticamente le van a ir a clausurar. Usted lo van a contratar para que lo defienda. Entonces, también en las clausuras, quiero que ustedes sepan, tiene como consecuencia la pérdida de prestigio del local, porque si a usted le clausuran un local comercial gastronómico conocido en su ciudad, por ejemplo, y le ponen la faja de clausura, la gente quizás pierda la confianza. Le tiro estas ideas porque surge mucho de la práctica, que no quieren que le clausuren y prefieren pagar la multa porque no quiere que salga la faja de clausura y usted no puede romper la faja de clausura. Entonces, cuando está esta sanción de clausura o de suspensión de la matrícula, de la licencia o de la inscripción respectiva, tiene un recurso específico, ¿sí?, que debe ser interpuesto dentro de los 5 días de notificada la clausura o de la suspensión de la matrícula, ¿sí?, que se llama apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designen la AFIP. Es decir, el juez administrativo le dio la clausura, lo notifica y usted puede poner un recurso de apelación. Este recurso de apelación de la clausura o de la suspensión de la matrícula tiene que ser interpuesto en un plazo de 5 días hábiles administrativos, distinto a los otros 2 recursos de reconciliación y apelación que deben ser interpuestos dentro de los 15 días. Y esto es una vía recursiva específica, ¿sí? Porque además, si esa resolución ha sido recurrida por vía de apelación directa dentro de la administración pública, de la AFIP, ¿sí?, y es rechazado, ¿sí?, puede ir con otro recurso directo ante los juzgados federales. Va a seguir reclamando la decisión que impuso o la clausura o la suspensión de la matrícula. Es muy gravoso para un comercio, para una empresa, una industria, la sanción de clausura. Ustedes recuerden que dependiendo de la actividad, del rubro, va a tener consecuencias ulteriores que pueden ser muy perjudiciales. Y recuerden que pueden ser sancionados con clausura de 2 días a 6 días, ¿sí? O sea, es muchísimo. Piensen ustedes que hoy un comercio deja de funcionar un día cuando viene la clausura por pandemia y tiene muchas pérdidas económicas. Entonces, lo van a contratar ustedes y seguramente alguna abogada, un abogado, para que discuta esa decisión de clausura y no lleguen a la clausura. Y nosotros nos tocó caso de defender clausuras, no clausuras preventivas, sino clausuras, y de lograr coordinar la fecha en que se iba a ser efectiva esa clausura. Entonces imagínense que usted lo clausura en 2 días en un comercio que se dedica al área de panificación, de gastronomía y de venta de productos elaborados para el consumo. Logramos que se aplique esa clausura en días no hábiles y en días donde tenía que hacer mantenimiento, fumigación, porque es muy perjudicial la clausura, chicos, no solamente en términos económicos, financieros y empresariales, sino para la reputación del comercio. Esta vía recursiva específica del artículo 77 es importante porque a ustedes les pueden preguntar la sanción de clausura y tienen que desarrollar el artículo 40, le van a preguntar clausura preventiva, que son los requisitos del 40 en el 35 inciso F, y le van a preguntar contra la resolución que determina la clausura o la quita del registro o la matrícula. ¿Hay algún recurso? Sí. Hay un recurso de apelación directo que debe interponerse dentro de los 5 días hábiles administrativo y va ante la autoridad superior jerárquica que haya designado la AFIP. Y si le rechazan, tiene un recurso más que se llama apelación ante el juzgado federal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Chicos? Tanto las sanciones de clausura como la sanción de suspensión de la matrícula, la licencia o la inscripción en el registro respectivo que está contemplado en el artículo 40, contra esa sanción, contra esa resolución, usted tiene una vía recursiva especial que está en el artículo 77. ¿Sí? Procede
¿sí?, una apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designen la AFIP. Entonces, a usted le notifican la clausura o la suspensión de la matrícula, tiene un recurso que se llama apelación administrativa. Tiene que ser interpuesto en el plazo de 5 días hábiles administrativos desde la notificación, ¿sí? Y la AFIP debe pedirse en un plazo no mayor a 10 días desde la interposición del recurso, ¿sí? Ante la resolución que deniegue ese recurso, procede otra apelación, ¿sí? Pero va ante los juzgados en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los juzgados federales en el resto de la República. No en todas las provincias y ciudades hay juzgados en lo penal económico. Entonces, ante la falta de juzgado penal económico, vamos a un juzgado federal, ¿sí? Entonces, usted interpone apelación administrativa contra la resolución que interpuso clausura dentro del plazo de 5 días, resuelve la AFIP dentro de los 10 días de que se interpuso y le deniega, usted tiene una apelación más que va ante el juzgado en lo penal económico o ante el juzgado federal, que debe ser interpuesto también dentro de los 5 días de la notificación de la resolución que denegó el primer recurso, ¿sí? Debe ser interpuesto y fundado. ¿Qué quiere decir? Todo el escrito de la apelación en el mismo escrito en la primera presentación en sede administrativa. La interposición en el derecho, la interposición del recurso es una cosa y la fundamentación del recurso es otra. Por lo general, en materia civil y comercial, cuando usted interpone un recurso, interpone el recurso, es decir, interpone un escrito que dice: interpongo recurso de apelación contra tal sentencia por ser contraria a los derechos y arbitraria. Y después tiene días específicos en los códigos procesales para fundar ese recurso, es decir, para expresar agravio. Esa es la diferencia entre interposición y fundamentación o expresión de agravio. Este recurso se requiere que sea interpuesto y fundado en el acto. El recurso de reconsideración y el recurso de apelación se debe interponer y fundarse en el acto, ¿sí? En el mismo interposición. No es que usted interpone y después tiene 10 días para fundarlo, no. En estos recursos, la interposición va de la mano de la fundamentación. Eso es muy importante, se lo preguntan en el final, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos? Cuando usted interpone un recurso de apelación, porque le denegaron el recurso de apelación administrativa ante la clausura, ¿sí? En el término de 24 horas de que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales de la apelación son la interposición y la fundamentación y el plazo, ¿sí? Se elevan automáticamente esas piezas ante el juez competente. Si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los juzgados penal, en los juzgados penal económico, y si es en otro lado del país, en los juzgados federales, ¿sí? Y la decisión de ese juez también es apelable, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de los recursos? Efecto suspensivo, ¿sí? Si bien es una cuestión muy de derecho, ustedes tienen que saber, chicos, que ante la resolución que imponga la clausura, usted tiene un recurso que se llama apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designen la AFIP, en el plazo de 5 días. ¿Sí? La AFIP tiene un plazo de 10 días para resolver. Y si le rechaza ese recurso, se puede ir con apelación ante el juzgado de lo penal económico o el juzgado federal. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este tipo de recurso? Es una vía recursiva especial, ¿sí? Cuando le pregunten, desarrolle la sanción de clausura, usted va a desarrollar cómo procede la clausura, ante qué requisitos y qué pasa si le notifican de la clausura. Tiene la vía recursiva especial del artículo 77. Contra la clausura no procede el artículo 76. No procede ni el recurso de reconsideración ni el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Contra la clausura procede un recurso específico contemplado en el artículo 77, que se llama apelación administrativa, y tiene 5 días para interponerlo y fundarlo en el mismo escrito, no 15 como los otros dos. Y le digo esto porque cuando hablamos de que si estamos ante una resolución que imponga sanciones, usted puede interponer recursos de apelación o de reconsideración, son excluyentes y optativos, se excluye de esas resoluciones de sanción a la clausura, porque la clausura tiene un régimen específico. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta?
Chicos. ¿Se entendió, profe? Sí, Bueno. se entendió, profe. Bueno. Y ahora vamos, por último, al solve et repet. ¿Sí? Algunos lo habrán estudiado, otros habrán escuchado. La regla solve et repet significa que cualquier contribuyente que en contienda tributaria le disgusta al fisco la legalidad de un tributo, previamente debe pagarlo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La regla solve et repet significa que cualquier contribuyente que en una contienda tributaria le disgusta al fisco la legalidad de un tributo, previamente debe pagarlo. Es decir, pague y después reclame. Este principio, solve et repet, reconocido por el artículo 176 de la ley 11683, me va a decir, ¿y dónde sale este principio del solve et repet? En la ley 11683. ¿Sabe qué? En el artículo 176, porque también le preguntan, ¿y dónde sale la regla solve et repet o el principio solve et repet? Fíjese que no en todas las constituciones provinciales sale. La constitución de Córdoba es distinta a la constitución de Salta, no existe una ley específica, pero sí surge de la interpretación armónica del artículo 176 de la ley 11683. Que el artículo 176 de la ley 11683 establece que la apelación de las sentencias que condenan al pago de tributo se otorgarán al solo efecto devolutivo. Es decir, supedita la posibilidad de recurrir el monto del tributo al previo pago del mismo, impidiendo al contribuyente el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿de dónde surge la regla solve et repet? Surge del artículo 176, cuando dice que la apelación ante la sentencia que condenan al pago se otorgará al solo efecto devolutivo. ¿Sí? De ahí surge el principio solve et repet. ¿Sí? Entonces, con la excepción que hemos hablado del artículo 76, como regla general en la materia tributaria, rige el principio solve et repet. ¿Saben por qué, chicos? Porque si no, el contribuyente se la va a pasar reclamando y la AFIP nunca va a poder cobrar los tributos. Y el sistema financiero de la Argentina se mueve principalmente por la recaudación de los tributos que son comparticipables o los que tienen asignaciones específicas. ¿Sí? ¿Pero existe la ley? Sí existe. ¿Sí? Sobre todo se ve en los municipios, pague y después reclame. ¿Sí? El pacto, bueno, y ahí surge si es constitucional o es inconstitucional este artículo. Ustedes saben que en la Constitución de la provincia de Córdoba está expresamente contemplado el solve et repet, no así en otras constituciones. El Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? Se incorporó a nuestro derecho interno con la modificación de la Constitución en el año 1994. Cuando se incorpora un artículo que se llama artículo 75, inciso 22, le da rango constitucional a pactos internacionales determinados como el Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? Entonces este pacto tiene igual jerarquía de las leyes y por encima además, ¿sí? Y el mismo modifica o deroga las leyes anteriores en tanto exista contradicción con este pacto. Es decir, al incorporarse el Pacto San José de Costa Rica, va a derogar automáticamente cualquier disposición en contrario al Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica consagra el derecho de la defensa y la garantía del debido proceso, ¿sí? Si estamos hablando del derecho de defensa y la garantía del debido proceso, estamos diciendo, en otras palabras, que usted tiene las vías recursivas necesarias para discutir la legalidad y la procedencia de lo que le está exigiendo la AFIP. Entonces, usted, si hace uso de ese debido proceso, el derecho de la defensa en juicio, la garantía del debido proceso va a permitir que
sea oído por otros tribunales. En tal sentido, siendo una ley superior, ¿sí?, deroga a cualquier ley anterior que esté en contrario a lo que establece el pacto, ¿sí? Por lo cual derogaría el principio solvet et repet, porque consagra expresamente el pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 el derecho específico a la defensa y al debido proceso, ¿sí? Entonces, este principio atacaría de alguna forma los derechos constitucionales de propiedad, porque si a usted le exige que pague y que después discuta, afecta su patrimonio personal al derecho de propiedad contemplado en el artículo 17 de la Constitución de la Nación y al principio de igualdad ante la ley que está contemplado en el artículo 16 de la Constitución. Si el pago del tributo es exigido como condición previa, chicos, si nosotros entendemos que el pago del tributo es exigido como una condición previa para acceder a la jurisdicción, es decir, a los tribunales para discutir, ¿sí?, esa condición se puede traducir en una forma discriminatoria, porque usted tiene que, para ir a la justicia, tener plata y pagar. Si no tiene plata, no va a poder ir a la justicia, en definitiva. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? ¿Sí? Entonces, estaríamos ante una denegación de la justicia. ¿Sí? Y sería violatorio a la igualdad ante la ley de todos los habitantes del suelo argentino. ¿Sí? En la práctica, los no pudientes, entonces, no podrían acceder a la justicia. ¿Sí? La justicia que es justicia para usted, señorita, para usted, señora, para el caballero, no es justicia para la AFIP o no es justicia para la otra persona. Entonces, decimos que si nosotros incorporamos este pacto internacional, San José de Costa Rica, en el artículo 75, inciso 22, con la reforma del año 94 de la Constitución de la Nación, nosotros tenemos un artículo específico que usted lo puede usar, y yo quiero que ustedes sepan bien esto, en cualquier presentación jurídica, contable que hagan, en cualquier descargo, chicos, porque es una ley argentina, ya está incorporada en la Constitución y tiene jerarquía constitucional, ¿sí? El artículo 8, que consagra el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso. Ya están sabiendo cuál es la postura mía. Yo estoy en contra del principio solo de RP. No puedo concebir que le exijan a usted pagar para después reclamar, pagar para después discutir. Bueno, los nuevos precedentes judiciales, ¿sí?, ¿qué dicen? Determinados fallos de la justicia de todo el país, ¿sí?, han sostenido un carácter operativo de las normas del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Muchos tribunales han tenido que resolver la inconstitucionalidad del solvet et repet, trayendo a colación y con fundamento al artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? Y varios tribunales, en la Argentina estamos hablando, han fallado en el sentido de que han sostenido que no siempre vulnera el derecho a la defensa del pago previo. Dice, si esta condición del pago previo frustra el acceso a la vía judicial como consecuencia de la incapacidad económica del contribuyente, del obligado, la norma del pacto y las normas constitucionales resultarían violadas. Es decir, le trata de dar un manto, determinados fallos que han existido en la Argentina le han tratado de dar un marco de legalidad al solvet et repet. De hecho, hay constituciones provinciales que contienen expresamente este principio. Entonces diríamos, ¿cómo están las constituciones provinciales y son inconstitucionales? Bueno, la inconstitucionalidad, chicos, yo quiero que ustedes sepan, se debe plantear en los casos concretos. Usted puede plantearla defendiendo a su cliente en un caso concreto, ¿sí? No obstante a esto que yo le dije, esta forma de darle un manto de legalidad a este principio, el pacto surge
de este pacto surge la garantía de cualquier persona de acceder ante un tribunal sin previo pago y sin discriminación alguna, ¿sí? Cada causa será motivo de discusión, ¿sí? Miren, y es algo muy importante lo que les voy a contar ahora. Con estos reclamos que le viene haciendo la AFIP a los contribuyentes y a los grandes contribuyentes, se han suscitado muchas causas judiciales en donde han declarado o han pedido la declaración de inconstitucionalidad del principio solve RP. Usted imagínense grandes empresas argentinas que son multinacionales que tengan que pagar primero para reclamar después. Estamos hablando de muchos montos dinerarios. Entonces, si a nosotros nos toca defender a un contribuyente o a una contribuyente realmente muy grande, en donde la determinación de oficio ha sido realmente excesiva, más las multas, y hablamos de muchos millones, vamos a buscar la forma de lograr ir a la sede jurisdiccional, es decir, a los tribunales, para seguir peleando la decisión que nosotros creemos que es arbitraria, que es violatoria de los derechos. Entonces, llega el momento en que la AFIP se pone firme y dice usted debe pagar para después reclamar. Como dijimos, nos rechazaron el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, nosotros tenemos que pagar para recién interponer una demanda de repetición. Entonces, hubo una causa en el año 2008 en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que una póliza de seguro de caución es idónea a los fines de cumplir con el requisito del previo pago llamado sobre RP. Se llama la causa Orígenes AFJP contra la AFIP del año 2008. ¿Sí? ¿Qué hizo esta empresa? Esta sociedad anónima contrató un seguro de caución. ¿Sí? Entonces, lo ofreció como garantía de caución para poder interponer la demanda de repetición o la acción judicial para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y le dieron la razón. Y la Corte dijo, una póliza de seguro de caución es idónea a los fines de cumplir con el requisito del pago previo. Eso quiero que sepan, que es algo que atenúa las consecuencias del principio solve RP. Entonces usted contrata una póliza de caución, ¿sí? Y ante una eventualidad va a responder la póliza de caución. ¿Entienden? Eso también le preguntan. ¿Qué puede pasar si a usted le toca defender un contribuyente grande y no tiene los recursos para pagar, pero tiene la posibilidad de ganar en sede judicial? Usted puede contratar un seguro de caución. O puede plantear la inconstitucionalidad y bueno, tendrá que resolver el tribunal competente la inconstitucionalidad del principio solve RP. ¿Me entendieron, chicos? ¿Tienen alguna duda de esta parte procesal? Es el momento para que pregunten. Si no, callamos para siempre. Bueno, chicos, con esto hemos dado un bosquejo del derecho procesal tributario. Le di el principio solo de RP. Siempre se lo preguntan en los finales. Siempre se lo preguntan en los finales. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna inquietud, una sugerencia? ¿Quieren hacer un práctico, sacarse las dudas? El derecho procesal tributario es importantísimo porque es la última pata del proceso y del procedimiento administrativo. Es más, es la más importante cuando usted va a tener el derecho de discutir las decisiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. No, profesor, entendí todo. No, profe. Me alegro que hayan entendido. Cualquier cosa estoy a disposición a los mails. Espero que le haya sido claro en la explicación del día de la fecha. Le agradezco su atención. Sé que es bastante complejo dar clases por Zoom y escucharlo sobre todo. Le deseo los mayores de los éxitos, a los que tengan que recuperar también.
y les pido por favor que estudien. Yo estoy a disposición, igual que los otros profes, Contadora Ale, Valeria o Hermosinda. Presten atención a las clases, nosotros con mucho entusiasmo y responsabilidad damos la clase y tratamos de darle todo y además ser muy específicos en las cuestiones que tienen que saber. Así que, bueno, que tengan felices vacaciones, estudien chicos y nos vemos de acá a 2 semanas. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.